de acompañarles. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Comenzamos con nuestra emisión informativa a través de Telesur Noticias. Titulares en pantalla. Estaremos en Cuba. Este país celebró el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores bajo la consigna "A la patria, manos y corazón". La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó la Ley del Oro, destinada a fortalecer las reservas internacionales netas de ese país. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19. Les contamos. Comenzamos en la mayor de las Antillas. En la mañana de este viernes, el pueblo y el gobierno de Cuba celebraron el desfile por el Día de los Trabajadores, que había sido pospuesto el lunes por razones meteorológicas. El líder de la revolución, Raúl Castro, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezaron la actividad que anteriormente había sido cambiada de marcha a concentración debido a las dificultades que afronta la isla con el suministro de combustibles. Más de 1000 invitados de movimientos sindicales del mundo y otras organizaciones asistieron a las celebraciones, que incluyeron trabajos voluntarios, talleres científicos y conversatorios, actos y entregas de reconocimientos. También en el resto del país se realizaron concentraciones y desfiles en las principales plazas de los territorios bajo el lema "A la patria, manos y corazón". Continuamos acompañando desde la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos el avance y perfeccionamiento de nuestro modelo económico social de desarrollo socialista y su obra de respeto a los derechos humanos, la implementación de políticas públicas e inclusivas de equidad y justicia social, que se convierten hoy en escudo para enfrentar la poderosa arremetida imperial y sus pretensiones de socavar la identidad nacional. Otras de las autoridades del país, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró el apoyo de los trabajadores al Ministerio de Relaciones Exteriores durante este proceso revolucionario que vive el país. Les mostramos en pantalla el Twitter. En su cuenta de esta red social, el diplomático publicó: "Los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores ratificamos el compromiso de poner a la patria manos y corazón, con incondicional fidelidad a los principios de la revolución en defensa de nuestra soberanía e independencia de Cuba". Así lo daba a conocer la autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Cambiamos. Un informe presentado este jueves por el inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos certifica que los antecedentes de los empleados en centros migratorios no fueron certificados. La pesquisa llevada a cabo justamente por el organismo de supervisión interna plantea serias interrogantes sobre las personas a las que se les encargó el cuidado de miles de niños latinoamericanos que cruzaron la frontera sin acompañantes. La revisión se centró en 10 de los 14 centros de admisión de emergencia y arrojó que tampoco se hicieron los cotejos con el registro de delincuentes sexuales. El departamento, que recibió más de 122,000 niños desde el 2021, admitió los errores y acogió las recomendaciones de organizaciones y centros especializados. Pasamos a Guatemala. El volcán de fuego de este país ha entrado en erupción y 2 comunidades adyacentes ya han sido evacuadas. Les mostramos las imágenes. La coordinadora para la reducción de desastres explicó en un comunicado que el volcán de fuego, conocido como el más activo de Centroamérica y ubicado muy cerca de la capital, Ciudad de Guatemala, había entrado en erupción durante la madrugada del jueves, con riesgo de que en las próximas horas pudiera incrementar las emisiones. Por eso 250 familias de 2 comunidades cercanas fueron evacuadas en horas del mediodía del mismo jueves. También las comunidades de Panimache 1 y 2 en el departamento de Chimaltenango. Hasta ahora se ha confirmado la caída de abundante ceniza y se mantiene la erupción en un nivel alto. Así lo dieron a conocer las autoridades del país.
detalles, escuche la radio o la televisión. En El Salvador, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ofreció un homenaje al líder revolucionario Agustín Farabundo Martí en el mausoleo donde descansan sus restos. Nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa nos cuenta los detalles. Este 5 de mayo se cumplen 130 años del natalicio del dirigente revolucionario salvadoreño Agustín Farabundo Martí, en cuya memoria el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN lleva su nombre. Farabundo Martí nació una fecha como hoy, un 5 de mayo de 1893, en el pueblo de Teotepeque, en el departamento de La Libertad. Su apellido original, de acuerdo a la historia, era Farabundo Mártir. Sin embargo, se cambió a Farabundo Martí debido a la admiración que tenía su padre por José Martí, político y escritor cubano. Hoy el FMLN lo ha recordado aquí, en el mausoleo en el cementerio de San Salvador. La solidaridad que él nos enseña, pues lo llevó hasta a la parte de Sandino, hasta el Chipotón, hasta las selvas de Nicaragua contra la lucha de los colonialistas, de los imperialistas norteamericanos, y tuvo una vida realmente intensa, una vida de mucho sacrificio, y nos enseña precisamente a eso, a no claudicar. Aún en situaciones difíciles, Farabundo no claudicó. A pesar de los destierros, de cárcel, de todo lo que vivió Farabundo, él fue inclaudicable en su pensamiento, en su lucha, y lo demostró con su sacrificio de vida, y eso nos enseña Farabundo. Yo los invito a todos los compañeros, a todos aquellos que quieran seguir el legado de Farabundo, que no nos achiquemos, que sigamos adelante, que esto hay que dejarle legados a las juventudes y hay que seguir continuamente luchando por nuestros derechos. Hoy por hoy sabemos que tenemos amordazada la libertad de expresión, pero debemos seguir protestando, porque el pueblo que se une, el pueblo que lucha, el pueblo que grita, no lo aguantan los estados. La dirigencia y militancia del FMLN dicen que el legado y la enseñanza de Farabundo Martí continúa y que la lucha también continúa firme. De hecho, ya se preparan para participar en las elecciones del próximo año. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Gracias, Roberto, por tu reporte. Seguimos con más. El Consejo de Estado de Colombia anuló la elección como senador de Roy Barreras, actual presidente de la Cámara Alta del Congreso del país. Les contamos los detalles. El Tribunal Disciplinario sancionó a Barreras por supuesta doble militancia, al considerar que el legislador de la coalición Pacto Histórico no renunció a su escaño de la Unidad Nacional con 12 meses de anticipación para postularse por otro partido. El dirigente político calificó de injusta la decisión del ente judicial. Sin embargo, afirmó que acatará la medida. Agregó que seguirá cumpliendo su rol como presidente del Senado hasta que sea notificado de su cese de funciones y que interpondrá un recurso de apelación. El presidente del Senado había anunciado en noviembre pasado que estaba pensando en retirarse de la vida política por cuestiones de salud cuando cumpliera su año como presidente de la Cámara de Senadores. Antes de nuestra pausa, les invitamos a sintonizar también a través de Telesur el programa Temas del Día, un espacio donde se profundizan en las causas y consecuencias de las noticias más relevantes del día en el panorama mundial, también en contacto con ustedes a través de las diferentes redes sociales de nuestra plataforma informativa. No se lo pierdan, les mostramos en pantalla los horarios. Temas del Día, 14:30 horas México, 15:30 horas Ecuador, 16:30 horas de Venezuela, 17:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España. Nos puede sintonizar en vivo o diferido solo por Telesur. Nuestra primera pausa. A la vuelta seguimos con más información. No se nos vaya. Gracias
por esperarnos. Regresamos con más información. Lo hacemos desde el Estado Plurinacional de Bolivia. La Cámara de Senadores de este país aprobó la Ley del Oro, destinada a fortalecer las reservas internacionales netas de ese país. Tras ser avalada en la Cámara de Senadores, la legislación será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Con la normativa del oro, el Banco Central de Bolivia deberá mantener al menos 22 toneladas de oro de las reservas internacionales netas y realizar operaciones financieras con el resto para obtener divisas. Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, la nación sudamericana cuenta con 43.05 toneladas de oro, de las cuales el 98.7% se encuentran depositadas en entidades financieras internacionales. Según el artículo 8 del proyecto de ley, las ventas de oro en el mercado interno estarán exentas del impuesto a las transacciones y sujetas a la tasa cero del impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Recordemos que Bolivia tiene más de 43 toneladas de oro, de las cuales 42.51 se encuentran, como ya decíamos, fuera del país en entidades extranjeras. Con varias horas de debate hemos aprobado, o sí que sirva para apoyar económicamente para los proyectos de desarrollo e industrialización. De ninguna manera nosotros no vamos a obstaculizar cualquier proyecto que venga, solamente cumplan con la parte legal, con la parte técnica. Recomendamos de que trabajar de manera conjunta para que también nuestros recursos, la estabilidad económica sea para el Estado Plurinacional de Bolivia. Cambiamos, pasamos frontera, vamos a Perú. El ministro de Justicia de este país, Daniel Maurate, ratificó que cabe la posibilidad de haberse cometido violaciones de derechos humanos durante la represión a protestas sociales en el país. Así lo dijo la autoridad. Maurate se refirió a los 49 muertos en disturbios registrados desde el 7 de diciembre hasta finales del mes de marzo. Entre ellos, Víctor Santiesteban, quien murió por el impacto de una granada de gas lacrimógena disparada por un policía a corta distancia a la cabeza de la víctima. Según las organizaciones de derechos humanos, las muertes siguen impunes, por lo que solicitan celeridad y transparencia en la investigación. Asimismo, señalaron que el gobierno no puede declarar culpables, ya que eso le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Pasamos a Londres. Tras llegar a esta ciudad, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, para tratar diversos temas de interés común. Les contamos. Fuentes oficiales informaron que ambos funcionarios abordaron temas sobre comercio, cooperación, tecnología y cuestiones ambientales. Durante la cita, Sunak se comprometió a contribuir con el Fondo Amazonía, una iniciativa promovida por el gobierno de Brasilia para luchar contra la deforestación e impulsar el desarrollo sostenible. Durante su visita a ese país europeo, Lula asistirá a la coronación del rey Carlos III, que se realizará el sábado en la abadía de Westminster. Otro tema, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el fin de la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19 este viernes. El director general del organismo, Tedros Adhanom, explicó que tomó la medida por recomendación del Comité de Emergencia tras considerar que es el momento adecuado para reducir el nivel de alarma. El jefe de la OMS indicó que la decisión no significa que la enfermedad haya terminado como amenaza sanitaria mundial. Los expertos en materia de salud alertan además que la iniciativa podría afectar el financiamiento de los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el COVID-19. En más de 3 años, la enfermedad, recordemos que ha afectado al menos a 765 millones de personas y causado la muerte de unos 20 millones de ciudadanos. En 3 años desde entonces, COVID-19 ha puesto nuestro mundo patas arriba. Se han informado a la OMS casi 7 millones de muertes, pero sabemos que el número de víctimas es varias veces mayor, al menos 20 millones.
Seguimos con más. El ministro de Exteriores de Italia y viceprimer ministro Antonio Tajani exigió disculpas del gobierno de Francia por las declaraciones que cuestionaron la capacidad de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para solventar el ingreso irregular de migrantes a su país. El 4 de mayo, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, afirmó que la primera ministra italiana era incapaz de solucionar el problema de los migrantes ilegales, al tiempo en que agregó que Italia vive una crisis migratoria muy seria. Antonio Tajani calificó las declaraciones de Darmanin como un insulto irrazonable y vulgar a un país amigo y agregó que un ministro no puede comportarse de una forma inadecuada. En tanto, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, Nicolas Dupont, también consideró inapropiadas las declaraciones del ministro y aseguró que es una irresponsabilidad insultar al jefe de un Estado vecino. Vamos a Rusia. El vicecanciller de este país, Sergei Ryabkov, reconoció que las relaciones del Kremlin con Estados Unidos están al borde de un conflicto armado. Ryabkov señaló que el gobierno ruso se encuentra trabajando para evitar las relaciones entre Moscú y Washington se continúen degradando debido a que se encuentran al borde de un precipicio. El viceministro también acusó a la Casa Blanca de continuar con sus políticas de escalada con el objetivo de utilizar a lo que catalogó como sus subordinados en Kiev para organizar y llevar a cabo actos de provocación audaces y peligrosos. Las declaraciones se dan luego de que Rusia responsabilizara a Ucrania y a Estados Unidos del reciente ataque con drones al Kremlin. El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, se comprometió a transferir a Ucrania una parte de los 180.000 millones de euros de la Federación Rusa que mantienen congelados ilegalmente en esa nación. De acuerdo al primer ministro Croo, el dinero se distribuirá en ayuda militar y apoyo a los refugiados ucranianos. El funcionario detalló que usar dinero ruso para reconstruir Ucrania tiene sentido económico y moral. Al respecto, Rusia calificó de barbarie los intentos occidentales de transferir activos incautados a Moscú al gobierno de Ucrania, al tiempo en que aseguró que tomará medidas al respecto. El Kremlin agregó que congelar sus activos es un robo y viola el derecho internacional. En Turquía, la ciudad turca de Estambul acoge este viernes una reunión preparatoria entre los viceministros de Defensa de Turquía, Rusia y Ucrania para debatir una posible prórroga del acuerdo para la exportación de granos. Rusia exhorta a aprovechar el tiempo que queda hasta el 18 de mayo y cumplir con las condiciones en el marco del pacto alimentario para volver a prorrogarlo. En paralelo, Moscú acoge este viernes una nueva ronda de consultas entre Rusia y la ONU sobre la implementación del memorándum relativo al acceso de los productos agrícolas y fertilizantes rusos al mercado. En este contexto, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, reiteró que las cláusulas del pacto alimentario relativas a la exportación de alimentos y fertilizantes siguen sin cumplirse. En Palestina, 5 personas resultaron heridas este viernes debido a la represión de las fuerzas de ocupación israelíes. Con las imágenes, los detalles. Los hechos se produjeron en medio de la manifestación semanal contra los asentamientos Kaf al este de Calquilia, en Cisjordania. La prensa palestina informó que los soldados ocupantes de Israel irrumpieron en el pueblo ya mencionado, agrediendo a los manifestantes con balas y bombas lacrimógenas, lo que causó lesiones en 5 de ellos y la asfixia de decenas. Asimismo, se reveló que las manifestaciones ya se han vuelto constantes en este lugar, cuyas tierras fueron ocupadas por el régimen sionista. Además, las fuerzas de ocupación israelíes mantienen bajo amenaza a la ciudad de Jericó en Cisjordania por 14 días consecutivos. La situación ha generado largas colas de tráfico, obstaculizado así la rutina de las personas que entran y salen para ir a sus puestos de trabajo y además provocó graves daños al turismo, siendo este un sector económico importante para la urbe. Por su parte, el jefe de la Cámara de Comercio e Industrias de Jericó, Taiser Hamida,
señaló que debido a la invasión de los ocupantes, la llegada de los turistas decayó, generando un cierre temporal de 15 hoteles y 2.400 villas turísticas. El grupo de resistencia iraquí Ashab al-Kaf advirtió este viernes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se abstenga de utilizar el territorio de Irak para atacar a países vecinos. El grupo armado lanzó una rotunda advertencia a la OTAN para las llamadas actividades de capacitación, advirtiendo que detenga sus actos o tendrá que tomar represalias. El grupo recordó las acciones de diciembre de 2021 cuando descubrieron la implicación de varios ciudadanos iraquíes que espiaban para el servicio de inteligencia de Noruega. Según Ashab al-Kaf, el servicio noruego se dedicaba al contrabando de explosivos de Irak a otros países y viceversa a través de la ONG llamada Ayuda Popular Noruega. Este viernes, la directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia aseguró que al menos 190 niños han muerto en las últimas 3 semanas en Sudán. Catherine Russell, directora del organismo, también aseguró que otros 1.700 menores de edad han resultado heridos desde que estallaron las confrontaciones entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación Africana actualizó el último parte donde certifican que 550 civiles asesinados y casi 5.000 heridos en medio de las duras batallas entre los bandos es el resultado. La Oficina de las Naciones Unidas hizo un llamado urgente para que cesen las hostilidades en este territorio. Al menos un muerto y 21 personas heridas se reportan en Japón como consecuencia de un sismo de 6.3 de magnitud que sacudió el centro del país. La Agencia Meteorológica de Japón informó que el sismo se produjo en la región de Ishikawa, a 12 kilómetros de profundidad. Las autoridades afirmaron que no hay riesgo de tsunami, pero alertaron a la población sobre posibles réplicas y deslizamientos de tierra en los próximos días. El gobierno además precisó que el terremoto ocasionó el colapso de al menos 3 viviendas, dejando atrapadas a 2 personas entre los escombros. Hablamos de deporte. Este viernes 5 de mayo arranca la Liga de Diamante. Por 12ª vez en su historia, el circuito dará inicio en la ciudad de Doha. Les mostramos las imágenes con la participación de grandes estrellas del mundo del atletismo, como la campeona olímpica en 100 metros con valla, Jasmine Camacho King, de Puerto Rico, o la doble medallista de plata en 400 metros individual y relevos mixtos, ojo que son 2 competencias distintas, Marilady Paulino, de República Dominicana, 2 caribeñas. Asimismo, el gran evento también contará con la presencia de campeones olímpicos y mundiales del atletismo. Este certamen comenzará su acción en el estadio Qatar Sport Club a las 18 horas local. De cultura. En Argentina, la Biblioteca Nacional inauguró la muestra Devociones Populares Argentinas, una obra que busca dar cuenta sobre el fenómeno de las creencias sagradas como una instancia primordial de la conformación de la cultura y la identidad nacional. Veamos los detalles en el siguiente informe. La propuesta artística que se exhibe en la Sala Leopoldo Marechal hace énfasis en aquellas devociones que sobrepasan al culto canónico. Es un país creyente en buena medida, pero eso no significa que la creencia sea en una sola dirección. Esta muestra lo que da cuenta es de una diversidad que va de la Virgen María a la Pomba Gira, de Maradona al Gauchito Gil. Es decir, un arco muy diverso y quizás en tiempos obviamente críticos para la Argentina, pero también para el mundo, la creencia siempre es un complemento, siempre es una ayuda para poder tener fe y en todo caso para poder activar sobre el mundo. Se trata de un muestrario de la bibliografía existente, atesorada por la Biblioteca Nacional, imágenes y artesanías, entre otras piezas que dan cuenta sobre la temática.
tanto aquellas que pasan por el tamiz de lo que podemos llamar el culto oficial, como por aquellas que no son reconocidas por la Iglesia, pero que revisten una enorme masividad y popularidad, que recorren a lo largo y ancho del país los fieles con sus cultos, con sus creencias y que tienen un respaldo en la bibliografía nacional que acá ponemos en valor. Hay tanto investigaciones académicas de relieve de grandes investigadores como Félix Colucho, Pablo Semán, como también folletos de santerías con autores ignotos, poco conocidos. Para el público la muestra es un gran aporte que refleja la diversidad de la cultura argentina. Porque quizás vas un poquito más al norte, un poquito al sur, pero hay diferentes creencias y religiones que la gente sigue y está bueno como saber y aprender un poco más de la cultura. En sí lo que más me llamó, o sea, quizás alguno tiene ubicado algunos santos, por así decirlo, pero no conoce la historia, el trasfondo de por qué vienen sus nombres o por qué la representación. Ejemplo, quizás San la Muerte, que es un poco quizás chocante, pero la verdad que tiene una historia, fondo muy interesante. Así que creo que eso está bueno mostrarlo. En el mismo sentido se expresó la docente Rocío, quien recorrió la exposición junto a sus alumnos. Nosotros es la primera vez que estamos acá, muy interesante todo lo que estamos viendo, además de ser argentina esta muestra, así que muy interesante para los chicos. Creo que también ellos un poquito también quieren hablar y me parece interesante, más allá de conocer la biblioteca, de lo que es todo lo popular, ¿no?, de nuestro país. Así que más que nada para ellos, los adolescentes que por ahí están mucho en las redes y no ven tanto lo que es la cultura de nuestro país. Con entrada libre y gratuita, Devociones Populares Argentinas podrá visitarse hasta finales del mes de agosto. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Así concluimos nuestra edición informativa. Gracias por la compañía. Nos reencontramos en unos minutos. Siga con Telesur.